Egunon, kaixo guztioi. Venimos a presentar aquí el informe de resultados, como ha comentado la compañera, de la implementación de metodologías activas por parte del profesorado de la Escuela de Magisterio de Vitoria. Y comentaros que pertenecemos a un grupo PIE, a una comunidad, y entendemos como tal lo que os vamos a presentar. Estamos muy preocupados, sobre todo, por el tema de ver qué tipo de metodologías, sobre todo, cómo diferenciamos lo que eran metodologías y técnicas y cómo lo íbamos aplicando en comunidad. Bien, en primer lugar, comentaros que todas estas técnicas o metodologías fueron implementadas en el segundo cuatrimestre del curso pasado y fueron implementadas en diferentes asignaturas. Aquí hacemos una especie de resumen de 4, 5, 6 asignaturas en las cuales se han ido poniendo en marcha. Estarían asignaturas, por ejemplo, como la de desarrollo psicomotor, organización escolar, educación en las artes y cultura visual y bases pedagógicas de la escuela inclusiva. Pero también hay resultados de otras asignaturas como pueden ser ciencias de la naturaleza y etcétera. He presentado o hemos dividido esta presentación en 3 puntos importantes. Por un lado, queríamos presentaros las evidencias más significativas que hemos recogido durante el proceso y, en un segundo lugar, y lo que yo considero más importante, lo que voy a intentar destacar, sobre todo por ser breve, presentaros una encuesta que hemos realizado entre los miembros del PIE, ¿no? Una encuesta que hemos tomado prestada de un autor que luego os comentaré y que hemos ido aplicando entre los 20 miembros que configuramos el PIE y que luego ya os iré desarrollando. Y, por último, lo que hemos hecho ha sido estructurar un poco todas las metodologías que hemos ido trabajando en 2 grandes bloques. Vamos a ver que, por un lado, estarían las metodologías basadas en proyectos y las metodologías basadas en estudio de caso. No obstante, vamos a ver que dentro de estas han sido aplicadas diferentes técnicas y creo que es lo que se va a relacionar más con lo que os voy a presentar aquí ahora. ¿Por qué estamos investigando metodologías activas? Bueno, hemos detectado una cuestión, y es un tema compartido que hemos discutido mucho entre nosotros, y era sobre todo la gran incidencia, como presenta aquí Alcoba, la gran importancia que se le ha dado a lo que son las competencias, al ámbito competencial, dentro de la UPV, dentro de la universidad en general, y lo cual consideramos que es positivo, pero no debemos olvidar nunca cómo se llevan a la práctica estas competencias, es decir, cómo las llevamos al aula, ¿no? Y, sobre todo, también creo que hemos recibido mucho la idea o nos han hablado mucho de metodologías, pero bastante poco de cómo utilizar, qué técnicas concretas utilizar dentro de nuestras aulas para llevar a cabo estas metodologías. Y sobre eso es lo que os vamos a hablar hoy. Por otro lado, todos tenemos muy claro, siguiendo autores como Blumenfeld, etcétera, y ya se ha mencionado aquí en diferentes charlas, que ha habido un cambio de rol, es decir, de partir de lo que yo quiero enseñar a que el alumno sea protagonista. Sobre todo, este fue el punto de partida de nuestro PIE y de las reflexiones que hicimos en grupo. Bien, esta es la gráfica que yo considero más importante. Es una gráfica muy dilatada que voy a empezar a desglosar paulatinamente. He preparado luego otra diapositiva donde yo creo que se percibe mejor, pero aquí lo que hemos hecho ha sido hacer primero un sondeo de investigación a nivel nacional e internacional sobre qué se consideraba metodología, qué se consideraban técnicas, técnicas activas o metodologías activas. Después de este sondeo, de esta investigación, recogimos un cuestionario, que no era un cuestionario en sí, sino que era una clasificación de Jesús Alcoba, que se publicó en el 2012. Él establecía 25 técnicas y metodologías indiscriminadamente. Como veis aquí, hay desde la clase magistral, el estudio de casos, simulación, proyecto, seminario, juego de roles, etcétera, que luego os voy a clasificar un poco en función de los resultados que hemos obtenido entre nosotros. Sí que, si echamos un primer vistazo aquí a esta gráfica, vemos que aquí hay una clara mezcla entre lo que pueden ser metodologías, y muchos de vosotros estáis habituados, por ejemplo, al espacio Iraguen. Aquí habría metodologías, por ejemplo, como la de proyectos, aprendizaje basado en problemas, estudio de casos, y, sin embargo, podemos tener técnicas muy concretas, como puede ser la de brainstorming, etcétera, etcétera. Esa es la primera reflexión que me gustaría hacer. La segunda, aquí tenéis la ponderación. Es, como siempre, una escala Likert. Vuelvo a insistir, preguntas que en una primera fase hemos hecho a los 20 miembros del grupo. Nuestra idea es extender esto
a toda la Escuela de Magisterio y, por ende, nos gustaría, después de reelaborarlo un poquito más, que pudiera servir para cualquier escuela, facultad de la UPV. Insisto en el sentido comunitario de nuestro pie. Veis un poco la línea de corte y así, como una primera reflexión, comentaros que nuestra primera hipótesis es que en el grupo sí que utilizábamos algo, las metodologías activas, pero, sin embargo, los resultados nos devuelven que sí que estamos haciendo un uso bastante fuerte, sobre todo de determinadas metodologías o técnicas, ¿vale? He pasado a organizar un poco en dos bloques, o perdón, mejor dicho, en tres bloques, el uso de estas metodologías. Y creo que nos puede servir para reflexionar un poco qué dirección está tomando, en concreto, nuestra Escuela de Magisterio. Tener en cuenta que 20 profesores significan prácticamente un 25% del profesorado de la escuela y que posiblemente sea extensible a muchas otras facultades y escuelas de nuestra universidad. Bien, voy a desglosarlo porque creo que aquí es importante. En primer lugar, yo recuerdo hace 10 años, cuando entraba aquí en la EHU, que parecíamos astronautas cuando trabajamos en grupo. Si os dais cuenta, en el primer puesto, todo lo de azul es lo que más se utiliza, lo de rojo lo que menos, en el primer puesto aparece el trabajo en grupo. Y creo que esto es algo que tendríamos que empezar a considerar dentro de nuestras universidades y dentro de nuestras escuelas. Es decir, estos 20 profesores están manifestando que la mayoría estamos trabajando en grupo. Considero que tendríamos que hacer un gran esfuerzo de coordinación de cara a que tengamos esto en cuenta. Tener en cuenta que, por un lado, están las asignaturas, por otro lado, los trabajos modulares, etcétera, etcétera. Contrasto este primer dato, trabajo en grupo, con el puesto número 20, trabajos individuales. La mayoría de estas metodologías que estamos trabajando, y lo comento desde la perspectiva de como tutor de Eragin, han considerado el trabajo en grupo. Dejo ahí este primer dato. Segundo, presentaciones, se trabaja muchísimo. Y el tercero, dinámicas grupales. Insistimos en el sentido grupal. Creo que, por lo menos dentro de la escuela, estamos trabajando de una manera bastante elevada lo que son los trabajos en grupo y, en cuarto lugar, lo junto con el segundo, las presentaciones y mapas conceptuales. Es decir, se presenta mucho. Lo comparo con el puesto número 15. En el puesto número 15 aparecen los exámenes. Es decir, nuestra hipótesis es que todavía se seguirán utilizando bastante y, sin embargo, estamos dándonos cuenta de que, bueno, cada vez estamos haciendo menos uso del examen, más de las presentaciones, mapas conceptuales, etcétera. En el quinto puesto también, un tema interesante es el vídeo. Bien, en el grupo de debate del PIE, y lo relaciono un poco con esto, se nos formuló una duda. ¿Cómo habíamos entendido esto? Tened en cuenta que en el cuestionario íbamos poniendo un epígrafe en el cual se describía cada técnica o cada metodología. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que cada uno lo entendíamos de una manera diferente. Voy allá. Divido en tres las metodologías PBL. Proyectos, puesto 6, se está utilizando mucho. En segundo lugar estaría el estudio de casos en el puesto 9 y en el tercer lugar, en el puesto 12, aprendizaje basado en problemas. Me voy a la parte de atrás. En el apartado de rojo, puesto 25. Lo que menos estamos consiguiendo es entrar en lo que es nuestros marcos profesionales. Es decir, 24 y 25, aprendizaje de acción, prácticas profesionales. No estamos entrando en las escuelas desde nuestras propias asignaturas. Es posible que en otros ámbitos os pase lo mismo, según en donde estéis colocados. Los otros 4 bloques que aparecen ahí, se trata, pues eso, juegos de simulación, como ha comentado, roles, etcétera, que creo que también habría que incentivar, como ha comentado el compañero. Esto, si queréis, luego lo podemos progresar o debatir más adelante. Hemos dividido entonces en dos, aprendizaje basado en proyectos, estudio de caso, brevemente. Aquí os voy a hacer un resumen muy claro. Aquí lo que hay son una serie de asignaturas implementadas en el segundo cuatrimestre. Y de aquí yo creo que lo más importante, más que explicar lo que hemos hecho, en el estudio de casos serían otras, serían un poco los resultados, las dificultades que nos hemos encontrado. Bien, lo de siempre. El número de alumnos, está claro. Cómo integrar la teoría y práctica es otra de las líneas de investigación en nuestro PIE. Para eso necesitamos técnicas, para eso estamos investigando sobre ellas, para eso queremos hacer un compendio, y de hecho estamos haciéndolo ya, estamos entrando en las clases de compañeros y lo que estamos intentando desarrollar son fichas concretas de la implementación realizada. Aparte, estamos haciendo una especie de biblioteca. Todo eso lo estamos recogiendo en un Google Site. Una cuestión muy interesante. ¿Para qué? Para hacer nuestra propia clasificación tanto de metodologías como de técnicas activas. Creemos que es fundamental.
Porque esas 25 que hemos visto, o si tomamos a Kagan o si tomamos a Pujolas cuando nos referencian al aprendizaje cooperativo, creo que lo que tendríamos que hacer es probarlas, implementarlas y observar qué resultados estamos obteniendo. Por último, un aspecto muy positivo es la valoración por parte del alumno, pero nos parece también muy importante el medirlo, también sus resultados. Es decir, estamos viendo que no hay examen y considero que es un tema importante. Aspectos a mejorar lo he dejado en blanco. Y con esto concluyo. ¿Por qué? Porque estamos en proceso. Insisto, nuestra vocación como PIE, y en contra un poco de la línea general que se toma muchas veces en las universidades muy individualistas, es de volcar lo que estamos haciendo a la comunidad. En primer lugar, consideramos las escuelas de magisterio como un marco referencial, porque es ahí donde estamos intentando aplicar estas prácticas, pero, insisto, por ende, intentaremos que nuestro trabajo os pueda beneficiar a todos y que vuestros propios trabajos puedan ser bienvenidos y a ser compartidos con nuestro grupo. Muchas gracias, creo que he cumplido con el tiempo. Exactamente 10 minutos.